Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenido nuevamente a Las Edades del Totalitarismo, esta sección de historia con Ricardo López Gotis desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, vamos avanzando mucho en estas etapas hacia la culminación de este enfrentamiento entre potencias totalitaristas que va a suponer la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto muchos precedentes y uno de los últimos compases antes del estallido de la guerra es un encuentro internacional, una conferencia en Evian. ¿Qué supuso eso? La conferencia de Evian, o más conocida en ese momento como el Comité Intergubernamental para Refugiados, fue una iniciativa del presidente Roosevelt ante la enorme cantidad de refugiados judíos que estaban escapando de Alemania. Recordemos que el 12 de marzo de 1938 se da la anexión de Austria, lo que se conoce como el Anschluss, y el 25 de marzo de 1938 es cuando el presidente Roosevelt propone la reunión de 33 países, entre los que incluimos obviamente Estados Unidos, para discutir propuestas para los refugiados que estaban huyendo desde Alemania y ahora Austria. En este contexto se va a dar la conferencia en Evian, en Francia. Ahí van a participar 20 países latinoamericanos. Obviamente Estados Unidos va a mandar una misión especial del presidente Roosevelt, va a participar el Reino Unido, varios dominios del Imperio Británico como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, algunos países europeos, obviamente Francia, Bélgica, Países Bajos, en los que van a discutir a ver qué se podía hacer. Esta conferencia se da entre el 6 y el 15 de julio, en la ciudad de Evian, y lo que vamos a encontrar es que en la práctica va a haber muchas declaraciones de simpatía y solidaridad, pero que en la práctica no tuvieron ningún resultado. De hecho, ya el mismo Roosevelt anunció que no iba a modificar las cuotas de inmigración que ya tenía establecido Estados Unidos para la recepción de inmigrantes. Estados Unidos tenía una serie de cuotas de distintas procedencias. Esto no va a anunciar que no lo va a modificar, con lo cual ya de entrada predisponía al resto de los países a no hacer ningún tipo de modificación en este sentido. Vamos a ver que, por ejemplo, obviamente hay países que no van a participar, como van a ser los países del eje, tampoco la Unión Soviética, e incluso dos países como Rumania y Polonia que no participaban, incluso manifestaron que estaban interesados en que se encontrara un lugar para los judíos que recibían en esos dos países. Es decir, no solo no proponía soluciones, sino que agravaba la situación al decir que los otros países debían buscar un lugar para los judíos residentes en Rumania y Polonia. Pongamos primero en contexto un argumento muy importante que esgrimían varios representantes de las naciones congregadas en esta conferencia, y era la crisis económica de los años 30, que había generado un enorme desempleo en países industriales y agrícolas, con lo cual muchos se escudaron en este argumento. Más allá de que cuando en 1938 ya el mundo había salido de la crisis económica, es decir, no se mantenía en esa crisis. Ya Estados Unidos había salido y la mayor parte también. Pero un argumento que se esgrimía es: nosotros no queremos tener un problema de desempleo, con lo cual ofrecemos cuotas muy restringidas. Otro argumento era que sobre todo va a ser de países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México, Ecuador, era que lo que se necesitaba eran trabajadores agrícolas, y que se sabía que estos refugiados procedentes de Alemania y Austria en su mayor parte no eran de carácter, digamos, no eran granjeros, sino que eran de trabajos intelectuales o comerciales o industriales, con lo cual era una forma de
poner una valla. El representante de Australia, por ejemplo, dijo que Australia no tenía problemas raciales y no tenía interés en importar este problema. Así, muy directamente lo dijo el representante australiano. Luego, el representante del Reino Unido manifestó que habían intentado encontrar lugares para los refugiados judíos en todo el Imperio Británico y no habían encontrado ningún lugar. El país que se va a destacar en este sentido va a ser la República Dominicana, en ese entonces gobernada por el dictador Rafael Trujillo, que va a ofrecer las puertas abiertas para 100.000 refugiados. En la práctica esto no se va a implementar, apenas 413 personas van a lograr llegar a República Dominicana entre 1938 y 1941, pero esto, digamos, fue un elemento de muy buena propaganda para el gobierno de República Dominicana en ese contexto, fue el único que abrió las puertas, pero el resto, de alguna forma, se las ingenió para cerrar. Por ejemplo, Brasil sostenía que, de acuerdo a su constitución de 1934, estaba limitado en su cantidad de migrantes, ¿no? Entonces tenían una fórmula muy particular que decían que ellos admitían un 2% de inmigrantes de un determinado origen nacional o étnico. Ese 2% era calculado en base a la cantidad de inmigrantes de ese origen en los últimos 50 años. Con esa extraña aritmética, decían que desde Alemania podían albergar 3.099 personas y desde Austria 1.655 por año, ¿no? Esos son números muy, muy bajos para lo que era Brasil, ¿no? El representante argentino, Tomás Le Breton, también expresó su solidaridad y hizo un discurso muy abierto sobre cómo es que Argentina recibía inmigrantes, lo cual es una de las premisas constitucionales, ¿no? Figura en el texto constitucional la apertura a la inmigración. También señalaba que en este contexto de la desocupación que había habido en Argentina por la crisis económica de los años 30, lo que se buscaban eran trabajadores agrícolas y que por consiguiente no veía mucho sentido a esta, digamos, no le veía mucho sentido a cómo abrir las puertas a refugiados procedentes de Alemania y Austria, y que por otro lado señalaba que lo que se buscaba es que de alguna forma rompieran con su lugar de origen, que no mantuvieran ningún lazo, lo cual también era bastante falso como argumento. Pero acá también hay que tener en cuenta que en muchos países latinoamericanos lo que había era una fuerte corriente antisemita, con lo cual en realidad lo que encontramos es una serie de argumentos para quedar bien y poner cara de circunstancia y de solidaridad, pero que en rigor no había una verdadera predisposición a recibir a estos refugiados. En los años previos, la Liga de las Naciones había intentado resolver este problema. El delegado para los refugiados era James MacDonald, que genuinamente intentó encontrar lugar para los refugiados judíos de Alemania y finalmente tuvo que renunciar en 1935 ante la poca predisposición. Con lo cual, esta situación que se da en julio de 1938 marcaba el clima de la época de que los países democráticos no estaban dispuestos a brindar una ayuda real a quienes escapaban de la Alemania nazi. Como he señalado antes, tampoco había un interés en Europa en resolver esta cuestión de forma inmediata, con lo cual se va a agravar no solo cuando Checoslovaquia sea partida, como hemos visto en un capítulo anterior, sea partida en octubre de 1938, ¿no?
y después en marzo de 1939 sea invadida. Realmente lo que ocurría es que el mundo se había cerrado y no había un interés auténtico en resolver esta situación. Con lo cual, todo lo que va a ser la política del apaciguamiento diplomático, que ya dedicaremos un capítulo especial a esto, se encontraba con que no había, digamos, un interés por resolver el problema de los judíos en el centro de Europa, y que para la diplomacia, tanto de Gran Bretaña como de Francia y obviamente el resto de los países latinoamericanos o Estados Unidos, la cuestión judía pasaba a ser un tema menor en el juego de lo que era este nuevo escenario político. Uh-huh. Bueno, esa conferencia ha quedado como sinónimo de ineficacia, ¿no? Exacto, no hubo ningún compromiso real, hubo algunas reuniones más, pero desde el momento, primero que ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que eran los que realmente tenían una gran capacidad de dar una respuesta, no solo ellos no actuaron, sino que tampoco ni siquiera ejercieron algún tipo de presión sobre otros países que abrieran las fronteras. Cada uno esgrimió este tipo de argumentos para cerrarse, con lo cual realmente lo que ocurrió es que la población judía de Alemania y Austria, que estaba dispuesta a irse, no encontraba puertas abiertas en ningún lado, ¿no? Esto claramente también afectaba a lo que era en principio la política de expulsión que estaba llevando a cabo el régimen nazi. Es decir, el objetivo era expulsar. Ahora bien, si nadie quería recibir a los que expulsaba, bueno, en gran medida entonces hubo una responsabilidad por lo que después va a pasar de la política en reclusión en guetos y en definitiva, posteriormente el exterminio. Bueno, yo lo único que me pregunto es, ante esta perspectiva, ¿qué sentido tenía convocarlo? ¿Que es una acción propagandística o moral? ¿Cuál era la motivación para hacer una conferencia que ya de entrada todo el mundo sabía que no iba a servir para nada? Bueno, es muy buena tu pregunta. Claramente había una corriente en la opinión pública, sobre todo en Estados Unidos, de que algo había que hacer. Con lo cual Roosevelt dijo, bueno, hagamos esta conferencia. Desde el momento en que no propone ninguna solución y dice, yo voy a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta el día de hoy, estaba dejando en manos de otros la posible solución. Y la verdad es que se asumió una actitud muy fatalista. Lo mismo vamos a ver con toda la política del apaciguamiento. Es decir, vimos cómo es que se toleró que Alemania ocupara Renania, anexara Austria, después los Sudetes de Checoslovaquia. Es decir, se fue tolerando esto con una actitud absolutamente fatalista, sin tener en cuenta que no solo había vidas humanas en juego, sino que no se sabía cuál iba a ser, en definitiva, en el largo plazo, la consecuencia de estas acciones que buscaban apaciguar a la bestia. Uh-huh. Bueno, en el largo plazo de la próxima semana podremos ir avanzando en las respuestas, porque como diría García Márquez, esto es la crónica de un desastre anunciado repetidamente, ¿no? Es decir, todo nos empuja a que las potencias del eje van a desatar una guerra de invasión en Europa y que los judíos son solo las primeras víctimas, pero nadie se arriesga a poner un solo dedo en la llaga, ¿no? Exacto. Vamos a ver en la próxima cómo es que los diplomáticos sí sabían cuál era el plan de Hitler, lo advirtieron a tiempo a sus respectivos gobiernos y cómo es que cada uno de ellos optó por mirar a otro lado. Bueno, nosotros, en vez de mirar para otro lado, volveremos a dirigir nuestros oídos
a estos micrófonos la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias, Ricardo López Gottig, aquí en las edades del totalitarismo. Muchas gracias.